Bien, entonces oficialmente bienvenidos a esta charla gratuita informativa sobre el programa de Mindfulness y Equilibrio Emocional. Mi nombre es Santiago Nader, no lo mencioné antes. Soy uno de los directores de la Sociedad Mindfulness, junto con María Noel Anchorena, con quien dirigimos la Sociedad Mindfulness. Y además soy un instructor certificado de este programa de Mindfulness y Equilibrio Emocional. Es un programa que... hay dos programas varios programas que enseño, pero estos dos programas son programas que son abiertos a principiantes y público en general. Y son programas que quiero mucho. El programa de reducción de estrés y este programa de mindfulness y equilibrio emocional. Son programas que realmente los tengo cerca del corazón por distintas razones y me alegra mucho estar dando esta charla informativa para que sepan de qué se trata el programa de reducción de estrés. Y si de pronto hicieron otros cursos de mindfulness, también van a encontrar algunas diferencias y algunas cosas muy interesantes de este curso que son particulares y son muy potentes también, creo, como complemento. Así que voy a levantar la presentación y a ver, me cuentan si la están viendo. ¿Sí? Yo a ustedes lo sigo viendo, así que si quieren pueden hacer pulgar arriba para avisarme que se ve bien. ¿Sí? Genial. Bien, entonces, les voy a contar un poco acerca de este programa. Em, Mejor dicho, les voy a contar acerca de este programa durante toda la charla, pero quiero contarles un poco acerca de qué vamos a hacer hoy. Ahora les voy a contar un poquito acerca de la sociedad, por si hay alguna persona que no conoce o es la primera vez que se contacta con nosotros. Voy a contarles un poco una historia breve del programa de Mindfulness y Equilibrio Emocional, dónde se origina y cómo llega hasta ahora. Les voy a contar son las emociones, como dice en pantalla, qué son las emociones en realidad. Y de qué manera podemos regularlas con mindfulness. Vamos a hacer una pequeña práctica de meditación y después les voy a contar cómo es el programa, algunas cuestiones a tener en cuenta para participar y después, cuando cierre la grabación, información de fechas y horarios. Entonces, la Sociedad Mindfulness y Salud, que es una institución que fundamos hace más de 15 años ya. No, 15 años, sí. Junto con Mariano Elan Chorena. Y que en realidad nosotros practicamos desde hacía unos cuantos años y también estábamos involucrados en el Centro Mindfulness, que fue como el puntapié original de mucho del movimiento de mindfulness que se dio en Argentina. Y durante todo el tiempo, desde más o menos el 2000, 2001, que empezamos a practicar, hasta el 2007, practicábamos y enseñábamos y cada uno tenía sus trabajos. Pero en 2007 María Noel decide dedicarse de lleno a la enseñanza de mindfulness y yo me sumo al proyecto en 2009. Así que en 2009, de hecho, 2010 en realidad, inauguramos nuestro centro en Palermo. ¿Sí? Así que si alguna vez tienen oportunidad, y va a haber ahora que se abrió un poco más que la pandemia aflojó, vamos a tener algunas posibilidades de cursos presenciales también. Así que ojalá en algún momento algunas personas de ustedes puedan conocer también nuestro centro allá. Nuestra misión es aliviar el sufrimiento del mundo y despertar alegría, compasión y sabiduría. Cualidades que sentimos que hacen mucha falta. Eh, y no lo hacemos a través de imponer estas ideas, sino a través de ofrecer acceso a prácticas que permiten desarrollar para cada persona que lo hace la conciencia, el cuidado y el amor. Y además vemos a la sociedad a la socie, como le decimos cariñosamente, como un espacio contenedor y seguro, en donde podemos desarrollarnos, donde podemos crecer. Y para que uno pueda crecer y desarrollarse y aprender, tiene que ser seguro el espacio, ¿no? Además de contenedor. Entonces, formas formas en las que damos forma a este contenedor es a través de expandir y desarrollar la práctica del estudio y la sabiduría, y también crear comunidades sostenidas en la conciencia.
Y también entrenar a otros para que puedan seguir expandiendo esta visión en el mundo. Eso es un aspecto muy importante para nosotros y más importante en los últimos años. ¿Qué ofrecemos habitualmente? Cursos y programas, como este programa del que les voy a hablar en un ratito, del programa de Mindfulness y Equilibrio Emocional. También ofrecemos programas de reducción de estrés y otros cursos cortos, más largos, talleres, etc. Formación profesional, como les decía, para profesionales de la salud y de la educación, y también el estructurado de un programa, del programa MBCR, que es un programa de reducción de estrés, que en realidad es una base muy potente para aprender a enseñar mindfulness a otros, no solamente el programa de reducción de estrés. Como les decía, hace 20 años que enseñamos mindfulness, hace 15 que estamos establecidos como sociedad mindfulness. Ya casi 3.000, 2.000, ya está un poco corto este número, tendría que actualizarlo. 2.800 participantes han pasado por nuestros cursos y como 7.000 participantes en talleres, charlas, cursos cortos. Somos el primer centro de formación de instructores MBCR en Sudamérica. Y también somos miembros de la Global Mindfulness Collaborative, que es una red mundial de formadores, de instructores de MBCR. Este es nuestro equipo. María Noel y yo somos, además de los directores, coordinadores de programas y enseñamos. Fundamentalmente lo que más nos gusta, más que dirigir, es enseñar. Pero bueno, alguien tiene que hacerla, alguien tiene que dirigir también. Y están Liliana Arostegui y Eliana Fernández, que son coordinadoras y docentes de MBCR y también de otros programas de Mindfulness para el dolor y Mindfulness para niños. Y tenemos nuestra área de investigación, Mariam Holmes y Martin Nader, que si notan alguna similitud es porque es mi hermano, que son quienes nos asesoran en todas las investigaciones que llevamos adelante. Y por supuesto tenemos una red muy, muy grande de colegas, colaboradores y profesores, tanto nacionales como internacionales. Entonces, el programa de Mindfulness y Equilibrio Emocional. Esas son las siglas en inglés, ¿sí? Mindfulness Based Emotional Balance. Me van a escuchar mencionarlo como MBEB, ¿sí? Mindfulness Based Emotional Balance, ¿sí? Es raro que le diga MBEB. No sé por qué se me traba más la E que la I, dicha en inglés, así que me van a escuchar decir MBEB. Me estoy refiriendo a este programa, ¿sí? Equilibrio emocional basado en mindfulness, y balance o equilibrio emocional basado en mindfulness. Este es un programa que surge a partir de un encuentro muy interesante, ¿sí? Hay un instituto en Estados Unidos y ahora también que se expandió a Europa, que se llama Mind and Life, Mente y Vida, que todos los años hace una reunión con el Dalai Lama hace décadas, en donde científicos se reúnen con el Dalai Lama y otros monjes budistas tibetanos, y hablan acerca de las coincidencias y las conexiones entre la ciencia occidental y el budismo. El Dalai Lama fue uno de los quienes propuso, junto con Francisco Varela, estos encuentros. Y en uno de esos encuentros, creo que fue uno de los primeros, de hecho, habían invitado a Paul Ekman, ¿sí? Que es este señor de acá a la izquierda. Y este señor de la derecha es Alan B. Wallace, que fue un monje tibetano durante muchos años y fue el principal traductor de el Dalai Lama al inglés, de tibetano a inglés. Y el Dalai Lama, cuando Paul Ekman empezó a hablar de emociones, ¿sí? Y estaba haciendo estaban tratando de hacer la traducción al tibetano, creo que en ese momento no era Wallace quien la estaba haciendo, pero empezaron a tener problemas con la traducción, ¿sí? ¿Por qué? Porque las emociones, la palabra emociones, era algo que era desconocido para los tibetanos. De hecho, es desconocida para el budismo. No hay una palabra para las emociones, ¿sí? Pueden ser aspectos mentales de pronto, ¿sí? Pero no como las concebimos nosotros y con las implicancias que tienen para nosotros, ¿no? Entonces, trataron de encontrar la vuelta acerca de cómo hablar al respecto de las emociones con los tibetanos. Y entonces, y por supuesto se dieron cuenta de qué estábamos hablando y claro, la implicancia que tiene.
¿no? Lo que nosotros le decimos emociones, porque no era que no existía el miedo ni el enojo para los tibetanos ni para los budistas, sino que no le ponían ese nombre, sino que era otro fenómeno mental que estaba sucediendo. Y para nosotros por ahí no es tan mental la cosa, puede tener aspectos mentales, pero la emoción como que parece una experiencia en su propia categoría. Entonces el Dalai Lama les dio un desafío a Paul Ekman y a Alan Wallace de diseñar un programa secular, vale decir, fuera del contexto del budismo, que pudiese ayudar a las personas a encontrar equilibrio emocional. Ahí es cuando apareció el programa que se llama CEB, ¿sí? Cultivating Emotional Balance, ¿sí? Que en español sería Cultivando el Equilibrio Emocional o el Balance Emocional, que en principio se desarrolló para profesionales de la educación. Entonces, em, les costó mucho desarrollar un programa así. ¿Por qué? Porque era muy difícil hacer coincidir o la coincidencia entre la concepción budista y la teoría occidental de las emociones. Ahí es donde entra una de mis maestras y instructoras de este programa, que fue el nexo entre Paul Ekman y Alan Wallace, y Alan Wallace más desde el aspecto más budista y Paul Ekman desde la teoría de las emociones. Y ella es una de las primeras instructoras certificadas en MBCR, en el programa de reducción de estrés, que diseñó John Kabat-Zinn, que también enseñamos en la sociedad, y es quien se encarga de darle forma al programa. Entonces estuvo en el desarrollo del CEB, del Cultivating Emotional Balance, ¿sí? El programa este, desde el comienzo, y continuó desarrollando el programa, aportando su experiencia de otros programas, ¿no? Junto con el MBCR, el programa de reducción de estrés. Entonces crea el MBB en el formato actual y escribe un libro con un querido amigo y colega, ¿sí? Lo conocí antes de escribir el libro y antes de que conozca a Margaret Callen, querido amigo y colega Gonzalo Brito, que es quien está ahí, ¿sí? Y está Margaret Callen tomando mate. Él fue el que logró que Margaret Callen, siendo norteamericana, tome mate. Así que ya eso en sí mismo es una gran hazaña, pero además fue una persona que posibilitó que este programa de pronto empiece a tomar forma en un libro y un protocolo. Y entonces le dio un impulso, ¿sí? Y entre los dos crearon o continuaron desarrollando el currículo de este programa. Y que se nutre de diversas corrientes. Y es una de las características que lo hace tan interesante para los occidentales, ¿no? Primero, que habla en nuestro idioma, desde nuestra cultura, integra conocimientos y sabiduría con miles de años de desarrollo. Este es el libro que escribieron, ¿sí? Acerca de este programa de 8 clases, y se los recomiendo muchísimo. Se los recomiendo muchísimo. Más allá de que tomen el programa o no, los va a ayudar mucho a entender el mundo de las emociones y también cómo regularlas. Entonces, el programa en MBB integra prácticas contemplativas de mindfulness, de compasión y otras prácticas. Es decir, se nutre, como decía antes, de tradiciones de larga data en el mundo, unido a las últimas investigaciones y entendimientos desde la psicología y la ciencia acerca de las emociones. El hecho de que nosotros tengamos una palabra para referirnos a las emociones y muchos nombres para distintos estados relacionados con las emociones no quiere decir que las hayamos comprendido del todo necesariamente, y seguimos investigando acerca de qué son las emociones. Lo que sí podemos decir es que las emociones son un aspecto importante de nuestra vida. Y como muchos aspectos importantes de nuestra vida, son bastante paradójicas las emociones, ¿no? Preferimos sentir algunas emociones por sobre otras, ¿no? Hay emociones preferidas, incluso se generan hábitos alrededor de sentirlas o experimentarlas, o todo lo contrario, ¿no? Como prefiero la alegría a la tristeza, ¿no? Obviamente el sosiego al enojo, o la felicidad a la desdicha, ¿no? A veces nos ayudan y a veces no nos ayudan. A veces una emoción puede darnos fuerzas y en otra ocasión puede dejarnos desvalidos. A veces también puede desbordarnos y muchas veces nos dan claridad y otras veces nos nublan completamente. O sea que a veces van para un lado y otras veces van para el otro, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos, ¿no? Que pueden ser muy paradójicas.
Por otro lado, la percepción de las emociones cambia mucho de persona a persona. Hay unas personas que las sienten mucho y otras personas que las sienten nada, ¿no? ¡Qué emoción! ¿Y qué emoción? ¿No? Hay otras personas que las reconocen fácilmente en otro y otras no, ¿no? Que no saben lo que le está pasando, ¿sí? Y hay otros que dicen, sé exactamente lo que te está pasando. Y probablemente si lo describen, sí. Gran parte de lo que describe es lo que está pasando a la otra persona, ¿no? Lo que sí podemos decir es esto, que todos tenemos emociones. Las sintamos mucho o poco, todos las tenemos. ¿Por qué? Porque forman parte fundamental de nuestro sistema de seguridad. ¿No? ¿Por qué las tenemos? Bueno, tienen muchas funciones importantes que nos permiten lidiar con la realidad. Por un lado, orientan nuestras acciones, ¿no? Si siento alegría por un trabajo que logré terminar, quizás quiera festejar. ¿Mm? La alegría me está llevando a la conexión social y el festejar. Si no lo terminé, quizás tenga que avisar que llego más tarde con el trabajo, ¿sí? Si estoy mal o preocupado, quizás me oriente a buscar ayuda. ¿Mm? También interpretan las circunstancias en las que nos encontramos mejor de las que muchas veces las podemos interpretar con el pensamiento. Muchas veces el pensamiento viene después de la emoción. Por ejemplo, si algo no nos cuadra de una situación o no nos cuadra de una persona, por ejemplo, puede que antes de pensar en qué es lo que no me cuadra, ya estamos sintiendo una sensación en la garganta o, ¿no? Por ahí moviendo algunos músculos asociados al asco. ¿Vieron el asco que uno dice, ¿no? Esta es la manifestación del asco. ¿No? Y por ahí cuando ya una persona no me cuadra, empiezo, ¿no? Parece que estamos sonriendo, pero en realidad nos está generando como una aprensión. Entonces interpreta mejor las circunstancias de lo que podría pensarlo. Hay algo que no me cuadra y me avisa la emoción. También organizan prioridades. Si me siento muy angustiado no puedo trabajar, pero sí puedo tirarme a llorar. ¿No? Si estoy muy contento puedo dejarle de lado la preocupación. ¿Sí? Organizan. ¿Qué es lo importante y qué es lo que no es importante? Y por otro lado también nos dan fuerza, centran nuestra fuerza en direcciones que son significativas. Si estoy muy preocupado porque no llego a entregar ese trabajo, la fuerza de preocupación o el miedo a las consecuencias puede ser que me impulse a poner mucha energía en terminarlo. Y saco esa energía de ese miedo. Entonces, uno diría, están buenísimas las emociones. ¿Por qué las tenemos que regular entonces? ¿No? ¿Y cómo? Bueno, el punto es que a veces las emociones nos llevan puestos, ¿no? Y estamos como ese señor, ¿no? A punto de caernos al agua, ¿no? De pronto tenemos un enojo tan terrible que es como si viniese una ráfaga y me da vuelta el bote. Entonces, ¿cómo hacemos para regular cuando la emoción se va de rango a veces? O cuando nos impulsa a hacer cosas que no querríamos hacer. Entonces, lo primero que hay que entender es que si se dan ciertas condiciones, si tildamos un montón de condiciones para que se dé determinada emoción, no puedo evitar que aparezca. O sea que si se dan ciertas condiciones para que aparezca miedo, va a aparecer miedo. Si se dan ciertas condiciones para que aparezca alegría, va a aparecer alegría. No va a aparecer miedo si las condiciones son para la alegría. ¿Mm? Entonces, no hay manera de evitar que una emoción se dispare. ¿Sí? Aparece un disparador, luego se procesa, se dispara la emoción y nos empuja a la acción. Este proceso es automático. ¿Por qué? Porque tiene muchos millones de años de estar desarrollándose. No depende de nuestra parte consciente. ¿Por qué? Porque las emociones evolucionaron para que puedan protegernos de las situaciones que tenemos que enfrentar. Nos llevan a la seguridad porque, por ejemplo, si siento alegría y me quiero conectar, me quiero compartirlo con alguien, lo que estoy haciendo es estrechando los lazos sociales. Y eso es seguro, porque crecimos como seres gregarios, que necesitamos el contacto. Entonces, cuando comparto algo que me da alegría, lo que estoy haciendo es sobreviviendo. Porque no sobrevivo solo, sobrevivo en contacto con otros. Lo mismo si veo a alguien que tiene miedo. Veo a alguien en la calle que tiene miedo, con cara de miedo como así, probablemente me dé miedo sin saber qué es lo que le está pasando o cuál es la amenaza.
¿Nos está llevando a la seguridad? Seguro, porque no importa que esté viendo. Si esa persona está sintiendo miedo con esa cara y se manifiesta con esa cara, quiere decir que hay una amenaza. Y entonces también me está llevando a la seguridad el sentir miedo, a pesar de que no sea cuál es la amenaza, no sepa cuál es la amenaza. ¿Sí? Entonces, aparece un disparador, aparecen condiciones para que se dé, se procesa y nos lleva hacia la acción. Entonces, uno diría, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para regularlas? ¿Sí? ¿Cómo hago cuando estoy yo ahí, ¿no? Parado? Bueno, lo primero que podemos hacer es empezar a entrenarnos para poder reconocer los disparadores. ¿Qué es lo que nos lleva a la emoción, al proceso que se dispara? Y después también podemos regular la conducta. Entonces, hay una trampa en esto, ¿sí? Regular las emociones no se trata de dejar de sentirlas, ni de cambiar las emociones, no. Es simplemente reconocer cuáles son los disparadores y a veces podemos regularlos previamente. Vale decir, si yo veo que se están dando las condiciones para que a mí me agarre enojo porque lo que estoy sintiendo es que esto es injusto, de pronto pueda regular antes un poco. No quiere decir que no vaya a aparecer el enojo, pero de pronto puede ir con una energía suficiente como para que no me lleve puesto. ¿Mm? Y también lo que puedo hacer es regular la conducta, me doy cuenta que estoy enojado, pero no me dejo llevar por la reacción impulsiva del enojo. Por ejemplo, bueno, no insulto a todo el mundo. Tengo la opción o el espacio como para poder estar con la emoción sin que la emoción me lleve a una conducta que puede ser peligrosa para mí o para otros. ¿Mm? Entonces, se trata, para poder darnos cuenta de todo esto, tenemos que ser conscientes. Ser conscientes de lo que sucede mientras sucede. Y ese es el punto de practicar mindfulness. Y ahora vamos a hablar un poco de qué es mindfulness, como para que lo entiendan, si es que no conocen de qué se trata. ¿Mm? Pero se trata, en resumen, lo primero es ser conscientes de lo que sucede mientras sucede, darnos cuenta de lo que sucede. Pero no solamente eso, ¿sí? Mindfulness es, según Kabat-Zinn, un estado de conciencia que emerge cuando prestamos atención de una manera en particular. Esto es, voluntariamente, deliberadamente, a lo que está sucediendo ahora, emociones, pensamientos, sensaciones físicas, estímulos que llegan a través de los sentidos, la experiencia actual, relacionándonos con esa experiencia con aceptación. Otra forma de decirlo es sin juzgar. No es sin juzgar de no emitir opiniones, sino sin juzgar de no decir esto está mal porque está sucediendo o esto está bien porque está sucediendo. Es reconocer que simplemente está sucediendo. Sí, ya está acá. Si estoy sintiendo angustia y siento una sensación en el pecho y la garganta que se me cierra, darme cuenta que eso está sucediendo y aceptar que está sucediendo, lo que me permite es no generar más. Es simplemente estar con lo que está sucediendo. Lo que sea que haya generado las condiciones para que se dé la angustia, ya sucedió antes. La relación que yo establezca con la angustia que estoy sintiendo, con el miedo que estoy sintiendo, con la alegría que estoy sintiendo, va a determinar en gran medida qué va a pasar con esa emoción, qué va a pasar con ese pensamiento, qué va a pasar con ese estímulo. Y lo que propone la aceptación, el relacionarnos con la aceptación, es no generar más sufrimiento. Es no rechazar la experiencia, decir esto está mal, no debería estar pasando, porque ahí lo que empiezo a tener es un problema. Es no quiero esto, entonces lo rechazo. O aferrarnos demasiado, entonces de pronto tengo alegría y digo, me encanta y me quiero quedar con la alegría. ¿Y qué hago? Aprieto así la alegría para que se quede, ¿no? Y como todas las experiencias, son como arena entre los dedos, se va a escapar de todas maneras. ¿Sí? Entonces por ahí lo que puedo hacer es estar con la alegría y disfrutarla mientras está, en lugar de aferrarme. Porque en cuanto me aferro, tengo la alegría y al ladito tengo la preocupación de que se termine. Y ya no es lo mismo. ¿Mm? Entonces es estar con lo que está, así como está. Este estado de conciencia que emerge en general se describe cuando uno lo desarrolla, ¿no? Pero en todos los estadios de desarrollo, se describe como estar en paz con lo que está sucediendo. Y a veces necesitamos mucho esto. En lugar de estar peleándonos con lo que está sucediendo, es estar en paz con lo que está sucediendo. Lo que no implica de ninguna manera que no pueda cambiarlo. ¿Mm? Cuando tenemos que regular la conducta a la que nos está empujando una emoción,
tengo que regularlo, pero no a partir de esta emoción está mal, sino esta emoción está acá. Y elijo conscientemente no, por ejemplo, generar daño si lo que tengo es enojo. O no salir corriendo si tengo miedo. Por ahí eso no es lo más adecuado en el momento. ¿Mm? Entonces, podemos ser conscientes de lo que está sucediendo sin que esto nos arrastre, aceptando que sí, ya está acá. ¿Mm? Si no estuviese acá, no tendría que hacer nada con eso que está sucediendo. ¿Mm? Bien, entonces, vamos a sentarnos un ratito a practicar. ¿Sí? Si les parece, voy a dejar de compartir. Ahí va. Por suerte, practicar mindfulness no requiere demasiada tecnología, sino con tener una mente y un cuerpo humano ya es suficiente. ¿Por qué? Porque todo lo que es necesario para practicar mindfulness viene de fábrica. ¿Sí? Se trata de prestar atención a lo que está sucediendo. Por supuesto, podemos entrenarnos mucho en la aceptación, ¿no? También podemos entrenar mucho nuestra atención. Pero todo eso viene de fábrica, no es que, bueno, uno tenga que instalarse una nueva app en el cerebro y en el cuerpo. No, ya está, todo lo que necesitamos está acá. ¿Mm? Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer una práctica que en realidad está sostenida sobre esta misma idea, de que todos podemos practicar. Y no se requiere mucho, solamente de pronto encontrar una postura que sea cómoda, solamente para poder mantenerla durante unos 5 o 7 minutos. ¿Sí? O sea que fíjense que es cómodo en este momento. Por ahí después de un día de trabajo y demás necesito un poco de apoyarme con el respaldo. Fijándose de encontrar una postura que sea equilibrada en el sentido de que si es muy relajada probablemente me agarre sueño, pero si es muy tensa probablemente la postura requiera toda mi atención porque me va a empezar a molestar, porque requiere tensión. ¿No? Entonces, ver si pueden encontrar una postura equilibrada, un punto medio. ¿Sí? Ni rechazo ni apego, ni relajación ni tensión. Y pueden ir cerrando los ojos o entrecerrando los ojos, lo que les resulte más cómodo en este momento. No es que sea necesario, sino esto de cerrar los ojos o entrecerrarlos, sino que nos ayuda un poquito a poder llevar la mirada hacia adentro, hacia lo que está pasando. Y quizás puedan notar lo que pueda estar pasando a nivel del cuerpo. Muchas veces son los aspectos más olvidados. Andamos a veces muy centrados durante el día en la mente, en lo que tenemos para hacer, en lo que estamos haciendo, en lo que pasó. Y registramos poco el cuerpo. A veces registramos solamente cuando el cuerpo pega un grito. Cuando dice tengo hambre, me duele. Y por ahí después, durante todo el rato, no le damos ni bolilla. No le llevamos el apunte. Entonces vamos a comenzar esta práctica por prestar un poco de atención hacia el cuerpo. Y para hacer más fácil esto de llevar la atención hacia el cuerpo, ir conectando, es decir, dándose cuenta de las sensaciones más notables del cuerpo en este momento. Las sensaciones de pronto de los puntos de apoyo, el contacto del cuerpo sobre la silla o con la tierra. De pronto la espalda está apoyada sobre el respaldo o de pronto no. De pronto alguna parte del cuerpo está apoyada sobre otra, quizás las manos apoyadas entre sí o apoyadas sobre alguna otra parte del cuerpo, quizás los brazos, en contacto con el torso, en contacto con las piernas. Quizás sean notables también las sensaciones de temperatura en las partes que están cubiertas y las que están descubiertas. Quizás también puedan notar las sensaciones de la respiración,
quizás en la nariz, en el pecho o en el abdomen, notando las sensaciones que aparecen y desaparecen y que van cambiando con cada inhalación y cada exhalación. Quizás entonces sea posible notar el ritmo de la respiración, sin tratar de cambiarla, sin tratar de que sea de otra forma. De pronto notando si es una respiración pausada, rítmica o de pronto es una respiración un poco más caótica, o que el ritmo va cambiando con cada inhalación y cada exhalación. Soltando la idea de que hay alguna forma que está bien y otra que está mal. Es simplemente notar cómo es. Empezar a practicar la aceptación, la bienvenida, a como sea que se esté dando ahora. No tendría por qué ser de ninguna otra forma. Lo que hacemos es conectar, darnos cuenta. Y entonces puedas quizás notar si en alguno de estos lugares donde sentís la respiración son más claras las sensaciones. De pronto en la nariz quizás son más claras las sensaciones de la entrada y la salida del aire, quizás por la temperatura del aire, quizás por el roce del aire. O quizás las sensaciones de la respiración sean más claras en el pecho o en el abdomen. Quizás sean las sensaciones de el estiramiento y la contracción de la piel, del elevarse y el descender de esa zona. Quizás el roce de la ropa. A partir de este reconocimiento, la invitación es a centrar la atención allí donde sientas más claramente las sensaciones de la respiración. Y si las sentís en varios lugares de los que mencioné, elegir uno. Si las sentís en algún otro lugar más claramente, elegir ese lugar. Y entonces mantener la atención centrada allí todo el tiempo que sea posible. Acá no tiene que ver con el tiempo que es ideal ni el que quiero, sino el tiempo que sea posible. Notando si el mantener la atención centrada allí se siente relativamente fácil, cómodo y seguro. Y si no es así, buscar otro lugar donde centrar la atención. De pronto en un lugar donde haya sensaciones que nada tienen que ver con la respiración. Quizás en las plantas de los pies, quizás en las manos, quizás en la frente o en cualquier otro lado. Lo importante es encontrar un lugar donde la atención pueda descansar. Un lugar donde haya sensaciones levemente agradables o neutras. Ese es el lugar, el que hayas elegido, al cual volver cada vez que la atención se va. De pronto aparece una emoción, un pensamiento, un estímulo que llega a través de un sentido.
o una sensación física en otra parte del cuerpo. Al darte cuenta que la atención se fue, volver a traerla con mucho cuidado. Y cuando la atención se vaya, y al darte cuenta que esto sucedió, quizás puedas notar si aparece algún tipo de reacción frente al hecho de que la atención se haya ido. Quizás enojo, quizás frustración, quizás aparezca autorreproche o autocrítica. Si notas que algo de esto aparece, la invitación es a soltarlo. Es decir, aceptar el hecho de que la atención se haya ido es simplemente normal, es hasta esperable, humano. Entonces, en lugar de enojo, autorreproche, autocrítica, tratarte con amabilidad. No era tu intención que la atención se vaya, simplemente sucedió. Ahora lo que sí tenés es la oportunidad de volver de una forma que no genere más malestar. Volver con mucha amabilidad y con mucho cuidado, como quien toma algo preciado en sus manos y lo deposita en un lugar seguro. Y de verdad que la atención es algo muy preciado. Entonces llevarla hacia ese lugar que elegiste y permitir que la atención descanse allí todo el tiempo que sea posible. Muy poquito a poco, ir abriendo y cerrando los ojos, dejando entrar la luz y al dejarla entrar la luz, comenzar a ampliar el foco y comenzar a prestar atención al lugar donde estás. Es necesario hacer algún movimiento, algún estiramiento para ir desarmando la postura, también es bienvenido. También como una forma de cuidado. Eso. Muy bien. Bien, entonces, esto que acabamos de hacer es una práctica de las primeras prácticas que hacemos en el programa de Mindfulness y Equilibrio Emocional. Es una práctica de concentración, pero que por otro lado también tiene aspectos que tienen que ver con la aceptación, con el cultivo de la aceptación, ¿no? Este reconocimiento que la atención se va y volver a traerla, sin hacer un problema de eso, ¿no? Es darnos cuenta, me doy cuenta, vuelvo, ¿no? ¿Qué otras prácticas hacemos, además de prácticas como esta que acabamos de hacer? Déjeme ver, voy a levantar la presentación de vuelta, ¿sí? Bueno, como les decía, la primera práctica es la práctica de mindfulness, ¿sí?
Porque es la base y realmente es una forma de integración de todos los otros aspectos que se van a trabajar durante el programa, ¿no? Además, se sabe desde la investigación científica que la atención no enjuiciadora, esta atención em, que establece una relación de aceptación con la experiencia, tanto mentales como físicos como emocionales, con toda la experiencia, no solamente con las emociones, todas, lo que hace es estimular áreas del córtex prefrontal, que es la corteza que está justo por detrás de la frente, ¿sí? Que es la parte de nuestro cerebro que es más desarrollada, en el sentido de desarrollo último en nuestra evolución como humanos, ¿no? Esta zona del córtex prefrontal regula lo que se llama el cerebro límbico, el cerebro emocional, el cerebro más primitivo, ¿sí? El que está hace muchos más años desarrollado en nuestra evolución. Y que además lo regula de una forma mucho más efectiva que el procesamiento cognitivo, que también reside en el córtex prefrontal. O sea, podemos decir que todo lo que nos hace humanos está por acá, ¿sí? Justo detrás de la frente, ¿sí? Pero que esta atención no enjuiciadora es como una especie de vínculo entre nuestra parte más pensante y nuestra parte más animal, más límbica, más emocional, más automática. ¿M? Y lo que hace es regularlo de una forma muy distinta a estar pensando respecto de eso. Pero vamos mucho más allá que el simple hecho de conectar con la experiencia y aceptarla, ¿sí? También es el tener más conciencia, el decir ampliar el rango de lo que puedo ver. Entonces, a partir de no reaccionar, podemos relacionarnos con las emociones y las experiencias asociadas a las emociones de una manera diferente. Por empezar, dándome cuenta de qué estoy sintiendo. No para ponerle una palabra, para decir esta emoción, porque a veces lo que sentimos es muy rara vez definible con una palabra sola. Y muchas veces cuando le ponemos una palabra sola lo empaquetamos. Entonces, si de pronto me siento mal, puedo reconocer qué emoción es o investigar más específicamente, aun cuando no pueda ponerle un nombre. Entonces puedo empezar a reconocer cuáles son los disparadores más allá de ponerle un nombre. Y también puedo empezar a regular la conducta más allá de cómo siempre actúo. Y a partir de toda esta conciencia, de esta base estable, lo que empezamos a practicar durante el programa son lo que llamamos prácticas generativas, que son prácticas de meditación también, ¿sí? Pero que se tratan de cultivar en ese terreno fértil de una mente no reactiva distintas semillas. Una semilla es la de la compasión, que es, en resumidas cuentas, el reconocimiento del sufrimiento con la motivación y el deseo de aliviarlo. Y también se trata de despertar la autocompasión, que es ese reconocimiento del sufrimiento con el deseo de aliviarlo hacia uno mismo. Es esa misma compasión dirigida hacia nuestro corazón doliente. Entonces se refiere al reconocimiento de aquello que de pronto no está resuelto en este momento, aquello que me preocupa. Y entonces preguntarme profundamente, ¿qué anhela mi corazón? ¿Qué necesito? ¿Mm? Pero parte del reconocimiento del sufrimiento y del propio sufrimiento, que no es cosa fácil. Entonces por eso es importante el desarrollo de mindfulness. ¿Por qué? Porque reconocemos nuestro propio sufrimiento sin reaccionar. Es como tocar algo que, uy, no es fácil. Pero si me entrené lo suficiente en aceptarlo, entonces voy a poder tocarlo de una manera que puede ser muy conducente a reducirlo, ¿no? Otra de las prácticas que hacemos son prácticas de perdón, que son profundamente necesarias para cuando en nuestra vida hubo daño. Y que parte de la base de reconocer que somos vulnerables, tanto al daño como a generar daño. Entonces lo que permiten es, las prácticas de perdón lo que permiten es poder ir con el corazón un poco más liviano, ¿no? Con la carga del resentimiento, del dolor, de la culpa, alivianar todo eso. ¿Por qué? Porque muchas veces eso es un peso demasiado grande para poder
estar y conectarnos con las emociones más libremente. Y después otra práctica que hacemos es la de la bondad amorosa, que podría definirse simplemente como nuestra capacidad de dar y recibir amor, ¿no? Es algo natural como la compasión. De hecho, la compasión es natural para todas las personas y los seres queridos, ¿sí? Naturalmente, cuando alguien está sintiendo dolor, sufrimiento, queremos ayudarlo, ¿sí? Eso es compasión, ¿no? Y la bondad amorosa o el amor es también una reacción natural, tan natural como la compasión. Em, Eso es fundamental para nuestra interrelación con los demás, ¿no? Pero también, tanto la compasión como la bondad amorosa o el amor están muchas veces limitados a las personas que queremos, ¿no? Y cuando pensamos en un poquito más allá, ya se nos empieza a estirar un poco. Ya y bueno, no sé si quiero que este deje de sufrir. A veces por el contrario, querría que este la pase mal, ¿no? Entonces todas son prácticas que lo que van haciendo es enlazándose en un tejido, que lo que nos permite es ir mucho más allá de simplemente reconocer las emociones, sino también cultivar estados emocionales que tienden a permitirnos regular más naturalmente la conducta. Cuando practicamos la compasión o cuando practicamos la bondad amorosa y estamos en contacto con una persona que de pronto está muy enojada, en lugar de enojarnos, podemos entender que esa persona probablemente tenga necesidades que no están siendo satisfechas y que está actuando desde ese lugar. Que no es un estúpido, un tarado o alguien que debería caerse en un pozo. Porque dadas las condiciones, probablemente nosotros estaremos en el mismo lugar. Es más, si alguien está enojado y nosotros nos enojamos con esa persona por estar enojado, nos está pasando lo mismo. Fíjense qué cerca que teníamos el convertirnos en esa persona que el otro piensa, este se tiene que caer en un pozo, mirá cómo me está hablando. O sea que es reconocer que sí, sí, que nuestro corazón se cierra a veces. Y como se cierra, también se puede abrir. Y que podemos entrenarnos para generar las condiciones para que se abra. Entonces, cuanto más aprendemos a hacer este movimiento de abrir y cerrar, de reconocer cuando se cierra y volver a abrir, más ganamos en flexibilidad y bondad. Sobre todo cuando las emociones difíciles aparecen. Entonces, ¿cómo es el programa de MBEB? Lo primero que van a hacer es completar unos formularios iniciales, ¿no? Si deciden participar. Después cursan durante 8 clases una vez por semana. Y hay una jornada completa entre las clases 6 y 7, ¿sí? Son en total casi 30 horas de cursada. En el programa de MBB hay una secuencia muy clara, ¿sí? En cada clase vamos a tener una meditación que es también parte del tema principal de la clase, ¿sí? Entonces vamos a tener un rato para meditar, vamos a hacer un check-in para chequear cómo fue la semana, por supuesto no pasa en la primer clase, ¿sí? Pero en todas las siguientes. Vamos a compartir acerca del tema particular de esa sesión y se da una práctica para la semana y algunos ejercicios, ¿sí? Hasta la otra semana. Entonces, la primera sesión es donde establecemos mindfulness, ¿sí? Arrancamos con mindfulness, atención e intención, ¿sí? Hablamos acerca de qué es cómo la intención es lo que direcciona, ¿sí? Si yo quiero, em, por ejemplo, regular mis emociones, bueno, primero necesito tener la intención de querer hacerlo. Y la intención después me va a permitir recordarlo y poner en funcionamiento las estrategias para hacerlo. Entonces, esta es una sesión muy importante. La segunda sesión habla de los tonos perceptivos, que es cuando nos relacionamos con la experiencia. Si la experiencia es agradable, es muy probable que nos aferremos a esa experiencia. Si es desagradable, la rechazamos. Y si es neutro, ¿no? Entonces es reconocer que la taba cae hacia un lado o hacia otro cuando nos relacionamos con la experiencia. Y vamos a explorar esto durante una semana. Después vamos a explorar acerca de mindfulness de los pensamientos, vale decir, darnos cuenta de los pensamientos. No hablé mucho de los pensamientos durante esta sesión, pero saben muy claramente que los pensamientos tienen una influencia enorme en términos de cómo se desarrollan las emociones. A veces son los generadores de las emociones, a veces son los
coadyuvantes, a veces son las consecuencias de las emociones, a veces lo que hacen son el combustible para cuando una emoción está apareciendo. A veces los pensamientos pueden ser lo que hace que se perpetúe un estado emocional. Entonces, por eso es muy importante reconocer los pensamientos, aceptar que están ahí y no tratar de hacer nada. Entonces, vamos a dedicarnos mucho a poder ser conscientes de los pensamientos. ¿Para qué? Para que de pronto no tengan esa influencia tan transparente que muchas veces tiene en nuestra vida cotidiana. ¿Mm? La sesión 4 vamos a empezar a trabajar sobre el perdón. Es decir, ya acá en la sesión 4, hacia la mitad del curso, empezamos a trabajar con prácticas generativas, ¿sí? Y la primera que vamos a trabajar es la del perdón. ¿Por qué? Porque es una muy potente forma de alivianar la carga y empezar a abrir el corazón. Muchas veces lo que nos mantiene cerrados es lo que nos dolió, lo que todavía llevamos como carga, el resentimiento a veces la culpa. Entonces las prácticas de perdón lo que nos permiten es, en lugar de estar así, es empezar a hacer esto, ¿no? A veces hago así, abro un poquito y cierro. A veces abro un poco más, después cierro, ¿no? Pero cuanto más abramos, vamos a poder establecer una relación más fluida con las emociones, ¿no? Y después entonces empezamos a cultivar la bondad amorosa y la felicidad por los demás, ¿sí? Después vamos a trabajar, y fíjense, es interesante. A mí este diseño me parece muy sabio, ¿no? Vamos a trabajar sobre el perdón, la bondad amorosa y la felicidad por los demás, y recién vamos a trabajar sobre las emociones defensivas. Porque hay algo de las defensas que tenemos que bajar un poquito, ¿sí? De la reactividad que tenemos que bajar un poquito para poder conectarnos con el miedo y el enojo en nuestra vida. Y después tenemos el día completo de práctica entre la sexta y la séptima clase, donde vamos a hacer una cantidad de prácticas, las que venimos haciendo y otras también, otras nuevas. Y después tenemos la sesión 7 en donde despertamos la compasión o cultivamos la compasión, empezamos a despertarla. ¿Mm? En varios flujos, ¿no? Compasión hacia los otros, hacia uno mismo, ¿Mm? Recibir compasión. ¿Mm? Y en la última sesión lo que hacemos es hacer una práctica integrada, integramos todo lo que fuimos aprendiendo durante el curso y hacemos un cierre honorable, así como iniciamos, también cerramos. En el programa lo que ofrecemos son, por un lado, prácticas formales, que son las que uno hace todos los días, son prácticas en realidad entre 15 y 30 minutos, ¿sí? Van en audio en MP3 y la idea es escucharlas todos los días y hacer la práctica durante todos los días. Esta es la práctica formal, ¿sí? Se llama formal porque tiene una forma. Después está lo que llamamos prácticas informales, ¿m? Que son formas de llevar atención plena a la vida cotidiana y llevar estas cualidades que vamos a ir desarrollando a la vida cotidiana, ¿sí? La compasión se puede aplicar en la vida cotidiana sin que uno se tenga que sentar a meditar, ¿sí? El contacto con el sufrimiento y el deseo genuino de aliviarlo, solo hay que estar conscientes y como con la antena sintonizada para detectarlo. Sufrimiento hay todos los días, ¿no? Entonces es llevarlo a todos los días. Después también hay ejercicios o asignaciones semanales para explorar determinadas temáticas, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que de pronto nos bloquean para pedir perdón, para ofrecer el perdón? ¿Qué es lo que nos dificulta el sentir alegría por los demás, etcétera? ¿Sí? Y también va a haber material de lectura en algunos momentos de la cursada. Entonces, como les decía, en una práctica vamos a dedicar tiempo a meditar, mindfulness, compasión y otras. Vamos a abrir espacios de diálogo, así como hace un ratito abrimos un espacio de diálogo para ver cómo había sido la práctica. ¿Por qué? Porque también, no solamente sobre la práctica, sino también sobre las temáticas. ¿Por qué? Porque de pronto tenemos muchas cosas que podemos pensar respecto del perdón, respecto de la compasión, respecto del amor, cuáles son los límites. Entonces es bueno traerlo a la conciencia, ¿no? Esas cosas que están funcionando sin que nos demos cuenta de manera transparente, empiezan a poder tener espacio y podemos empezar a reconocerlas. Parte del trabajo con las emociones es también darle espacio a integrarlas, ¿sí? Se ofrecen presentaciones didácticas sobre las temáticas de la clase, sobre qué son las emociones, qué es un pensamiento, ¿sí? Y también se realizan ejercicios para explorar experiencialmente tanto la práctica como en el hogar como las temáticas. Lo más importante, y esto es válido para cualquier curso de mindfulness, ¿sí?
es tomar el compromiso con uno mismo, con una misma, que implica practicar 20, 30 minutos diarios, disponerse a ofrecerse la oportunidad de experimentar la práctica y también el compromiso de estar en las clases. Lo pueden tomar esto, y le decimos compromiso con uno mismo porque suena raro, ¿sí? En general uno toma un compromiso con una persona, con un grupo, algún familiar, como yo me comprometo a hacer esto, ¿no? Pero es raro que uno diga, yo me comprometo conmigo mismo a hacer esto, ¿sí? O si lo hacemos, a los 2 minutos por ahí lo perdemos, ¿no? Porque estamos más acostumbrados a que sea algo para afuera que para adentro. Lo pueden tomar como un regalo, a mí me gusta verlo así. Y esto es válido para todos los cursos de mindfulness y para todos los desarrollos de la conciencia. Porque finalmente, el desarrollo de nuestra propia conciencia, el primero que beneficia es a uno mismo. Entonces es como darse un regalo. En general los regalos nos los dan otros, ¿no? Pero esto es como un regalo que solo uno se puede dar. Algunos desafíos, ¿sí?, que pueden aparecer y que pueden tener presentes para la participación, ¿sí? La verdad es que el MVV es una intervención muy segura, no es que tengan ningún riesgo de ningún tipo, pero sí hay cosas que hay que tener en cuenta eh, y algunas que no son de ninguna manera criterios de admisión, ni mucho menos, sino cosas a tener en cuenta, podríamos decir, ¿sí? Y los principales desafíos del MVV son desafíos emocionales, ¿no? A veces las prácticas contemplativas pueden descubrir o hacer aflorar capas emocionales que estaban cubiertas, ¿no? Hemos hecho mucho esfuerzo durante la vida y hemos aprendido muchas veces y nos han inculcado muchas veces que hay cosas que no tienen que salir, entonces se fueron generando capas de condicionamientos, de comportamientos, de ideas, ¿no?, que van poniendo capas sobre aspectos emocionales que de pronto cuando uno los recibe con aceptación empiezan a emerger sin que uno le ponga la tapa, ¿sí? Entonces, es un desafío, claro. Para nada es algo que sea para preocuparse, ¿sí? Pero sí para tenerlo en cuenta. Pero puede ser un poquito difícil de atravesar, ¿no? Y para eso estamos como instructores, ¿no? Para acompañarlos en ese proceso. No siempre vamos a querer sentir las emociones o los estados internos que se disparan, ¿sí? Cuando las sentimos, además, por ahí no vamos a querer conectar. ¿Mm? De vuelta, ¿no? Si no es una cosa mala en sí misma, ¿sí? Pero a veces pueden estar magnificadas porque prestándole atención, en lugar de evitarlas o taparlas o evitarlas, por ahí el miedo, la tristeza, ¿no?, pueden parecer más fuertes de lo que yo pensaba, ¿no? Cuando en realidad no, es simplemente que le estamos dando el espacio, ¿no?, sin hacer nada, sin ponerle algo encima, ¿no? A veces, si hay un historial de trauma, abuso, si hay duelo reciente o hay adicciones a sustancias, esto puede elevar la reactividad emocional, ¿sí? Por lo tanto, es importante que si tienen alguna de estas condiciones, por un lado lo pongan en el formulario que les vamos a mandar y por el otro lado también em, puedan hablar conmigo, ¿sí?, antes de iniciar el curso, ¿sí? Porque no es que no se pueda hacer, pero sí genera condiciones que pueden ser adversas, ¿sí?, si todo esto está sucediendo ahora. ¿Mm? Por otro lado, también pueden descubrir cosas de sí mismos que pueden no gustarles, ¿no? De vuelta, no es malo en sí mismo, ¿sí? Pero las personas podemos ser muy hábiles para ocultar lo que nos gusta y lo que no nos gusta y dejar ver lo que sí nos gusta que se vea y lo que no nos gusta, ¿no? Entonces, al ser más conscientes podemos verlo más claramente y puede que no nos guste demasiado eso. Pero si lo vemos, entonces podemos hacer algo al respecto. Mientras no lo vemos, no. Entonces por eso digo, no es algo malo, pero sí es un desafío. También puede ser desafiante encontrarse frente a lo desconocido, porque es explorar un nuevo territorio para muchas personas, y explorarlo de esta forma probablemente sea muy distinto. Por otro lado también, puede parecer que no está pasando nada. Incluso si estoy practicando regularmente, puede ser que no esté pasando nada. Y está muy bien. No es que la práctica no esté funcionando, ¿no? Simplemente que funciona de una forma en que no necesariamente puede ser inmediatamente notable o evidente, ¿sí?
Desafíos interpersonales, es decir, para las otras personas en su vida, puede ser difícil para las personas alrededor que dediquen tiempo y espacio a la práctica. ¿Sí? Por ahí no están acostumbrados a que ustedes se metan en un cuarto a escuchar un audio durante 20 o 30 minutos, ¿sí? O que hagan cosas durante el día que estén relacionadas con el curso, ¿sí? En general un curso no es que nos pide demasiado, ¿no? Por otro lado, también pueden experimentar cambios en la forma habitual de reaccionar, en su comportamiento y formas de comunicación. Y la familia, los compañeros y amigos pueden sentirse extrañados o incómodos, como, che, ¿vos no me gritás ahora? O cosas así. Yo me imaginé que me ibas a pegar un grito o te ibas a enojar con esto y, ¿pero qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Sí? Como esa extrañeza puede ser por un lado. Entonces, puede ser un poco incómodo, pero de vuelta, no es algo que sea malo, sino algo para tener en cuenta. Y también puede que sientan que sus relaciones van cambiando en la medida en que la atención y el cultivo de estas semillas va tomando cuerpo, ¿no? Van creciendo. Y entonces pueden aparecer nuevos comportamientos. De vuelta, nada para preocuparse, pero puede suceder y por eso lo mencionamos. Bien, y para ir cerrando, este curso, esta imagen me gusta mucho para hablar de este curso, porque lo importante acá en este curso es que cada persona aprende de sí misma. Este programa no se trata de lo que puedan aprender de mí como instructor, sino por lejos de lo que aprenden de llevar y aplicar estas prácticas en su vida. Y lo que empiezan a aprender es a escuchar a su mente y a su corazón. Escuchar realmente lo que está sucediendo. Escuchar qué es lo que necesita su corazón, su mente. Y entonces ofrecerse la posibilidad de actuar con más sabiduría, a partir de ver más claramente, no ser llevado por delante por la experiencia, poder actuar con mayor sabiduría. Una sabiduría que ya estaba presente. Solo lo que estamos haciendo es descubrirla. Y me gustaría cerrar con un poema de un poeta sufí del siglo XIII llamado Rumi, que dice así, se llama Las dos inteligencias. Y dice así, hay dos tipos de inteligencia. Una adquirida, cuando un niño en la escuela memoriza hechos y conceptos de los libros y de lo que dice el profesor, recogiendo información de las ciencias tradicionales, así como de las nuevas ciencias. Con tal inteligencia te elevas en el mundo. Te clasificas por delante o por detrás de los demás con respecto a su competencia en la retención de información. Te desenvuelves con esta inteligencia dentro y fuera de los campos de conocimiento, consiguiendo siempre más marcas en tus tablillas de calificación. Y hay otro tipo de inteligencia, un registro, que ya está completo y preservado dentro de ti. Un manantial desbordando de su fuente. Una frescura en el centro del pecho. Esta otra inteligencia no se vuelve amarilla ni se anquilosa. Es fluida y no va desde afuera hacia adentro, a través de las tuberías del aprendizaje. Este segundo conocimiento es una fuente desde dentro de ti, brotando hacia afuera. Entonces, lo que hacemos es empezar a escuchar, es poner ahí el oído de nuestra conciencia, la intención de escuchar. Y a partir de escuchar es el reconocimiento de ese manantial que está brotando, de que de pronto, si dejamos espacio, ya sabríamos qué hacer con esto que está sucediendo. Bien, entonces, si hay dudas, preguntas, ahora vamos a abrir un espacio, voy a dejar las, las redes sociales, los medios de contacto para la grabación. Ahí están. Y, y muchas gracias por haber participado.